más guatemalteco que francés. Sabe el idioma español y chistes mejor que en francés. Así es que me da mucho gusto presentar a este gran amigo de Anacafé, el doctor Luc Vilain. Por favor, doctor. Pues muchas gracias, Maynor, por esta presentación. Bueno, los chistes los vamos a dejar para después. Pues primero quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva de Anacafé por la invitación y participar aquí en este evento tan importante para los caficultores guatemaltecos. Un agradecimiento muy especial a la licenciada Luqui Rodríguez y al doctor Francisco Anzueto por haberme invitado. Pues aquí hice mis primeros pasos en el mundo de café aquí en Guatemala y para mí es un gusto pues poder compartir algo de información sobre café aquí con ustedes. Entonces, bueno, en una primera parte les voy a hablar un poco de qué son los nematodos, que es un grupo de organismos un poco desconocido del público, y después veremos cómo se puede implementar un manejo integrado de estos parásitos, contribuyendo a que la caficultura sea más sostenible. Bueno, primero los nematodos son gusanos de tamaño microscópico, o sea que no se pueden ver al simple ojo, o la mayoría, y teniendo un tamaño generalmente menor a 1 milímetro. El grupo de nematodos pues, se constituye un grupo de animales muy diverso, muy amplio. Entonces, no todos los nematodos son nefastos. Por ejemplo, hay muchos nematodos de vida libre que participan en la actividad microbiana del suelo, participando en la mineralización de la materia orgánica. Entonces, como son los bacteriófagos, por ejemplo, también que pueden ayudar en control biológico. También tenemos nematodos parásitos de animales, bueno, algunos ocasionando problemas de salud humana muy importantes como la filariasis, que podemos ver aquí en este ejemplo, y, otros más benéficos que son los nematodos entopatógenos, como este saltamonte que está totalmente infestado por nematodos y entonces que se pueden usar como control biológico. Y finalmente los nematodos fitoparásitos, o sea, parásitos de planta, que vamos a estudiar más en detalle en esta charla. Hay que saber que los nematodos están en gran abundancia en casi todos los ecosistemas del planeta. Por ejemplo, podemos ver aquí en ecosistemas de pastos donde podemos alcanzar casi 8 millones de nematodos por metro cuadrado, o en bosques tropicales con casi 2,5 millones de nematodos por metro cuadrado. Y de todos estos nematodos, por ejemplo, en un estudio que se hizo en un pasto en el estado de Florida, la mitad de esta cantidad de nematodos son herbívoros, o sea, nematodos parásitos de planta, unos siendo poco patógenos y otros siendo muy dañinos para los cultivos.
Muy rápidamente, pues no es solo una gran abundancia de estos organismos, sino también una gran cantidad de especies. En la actualidad hay 28.000 especies descritas, pero se calcula que más o menos hay casi 500.000 de especies en este grupo, lo que los vuelve el segundo grupo animal después de los artrópodos, en el cual están los insectos. ¿Cuál es la anatomía de un nematodo fitoparásito? Más que todo, lo que lo caracteriza es esto, el estilete. Es en forma de espada y que funciona como una jeringa. Le va a servir al nematodo penetrar en las raíces, le va a permitir también inyectar proteínas como enzimas para hacer una digestión de los contenidos celulares de las plantas, en particular de las raíces, y le va a servir también para succionar todos los contenidos de las células en las raíces de las plantas. A pesar de lo que uno podría pensar, son organismos bastante complejos, tienen un sistema nervioso bastante desarrollado y con un sistema de quimioreceptores, más que todo en la parte, en la cabeza del nematodo. Aquí pueden ver el orificio bucal por donde sale el estilete y aquí varias encías donde están los quimioreceptores. Porque los nematodos en el suelo no van a ir a las raíces de las plantas por azar, sino que van a detectar las sustancias secretadas por las raíces y se van a dirigir así generalmente en la zona de elongación de las raíces donde hay más secreción de exudatos de las plantas. Aquí pueden ver, por ejemplo, este gran número de nematodos que están ya penetrando en una raíz. Y aquí pueden ver un juvenil de nematodo agallador penetrando en esta zona de elongación de una raíz. Bueno, dentro de los nematodos fitoparásitos hay una gran diversidad de tipos de parasitismo. Entonces, primero tenemos los ectoparásitos. Por ejemplo, en café, en suelos arenosos, encontramos bastante de este género, Criconemoides. O también están los semiendoparásitos, como el Helicotylencus, que está muy presente también en los cafetales. Estos nematodos generalmente no son de gran impacto económico para el cultivo. A veces se encuentran en gran cantidad, pero realmente no son muy patogénicos. Al contrario, tenemos lo que llamamos los nematodos sedentarios, o sea que por lo menos una parte del ciclo biológico del nematodo se va a desarrollar dentro de las raíces. Y tenemos dos tipos, Tenemos los que llamamos endoparásitos sedentarios, a los cuales pertenecen los Meleidogine, o sea, los nematodos agalladores, que podemos ver aquí, por ejemplo. Les decimos sedentario porque una gran parte del ciclo se desarrolla de manera sedentaria dentro de la raíz. Y por el otro lado tenemos el otro grupo importante que son los endoparásitos migratorios, como este, al cual grupo pertenecen los Pratylencus o nematodos lesionadores. Los llamamos migratorios porque en cualquier estado de su ciclo biológico pueden migrar fuera de la raíz, migrar dentro del suelo y volver a parasitar nuevas raíces. Bueno, ahora nos vamos a dedicar un poco más a lo que son los nematodos realmente parásitos de los cafetos. Entonces, no hay que olvidarse que el café tiene su origen en África. Tanto el Coffea canephora, o sea, el robusta, que tiene su origen en la parte occidental de África,
en la cuenca del Congo y en la cuenca de Guinea. Y el café arábica, que ustedes conocen muy bien aquí, y que tiene su origen más que todo en los altiplanos de Etiopía y Sudán. Inicia, pues, en su centro de origen, realmente los cafetos no están sometidos a problemas mayores de nematodos, probablemente porque ha habido una coevolución y que las plantas han desarrollado mecanismos de defensa a las especies nativas de África. Ahora, al momento de instalar el café tanto en el continente americano como en el continente asiático, pues el cultivo se enfrentó a problemas muy serios de nematodos. En el sureste asiático, como en Vietnam, por ejemplo, tienen muchos problemas muy fuertes, esencialmente de Pratylenchus. Y en el continente americano, pues los mayores problemas son de Pratylenchus, pero también de Meleudogine. Entonces, primero vamos a ver un poco qué son los nematodos lesionadores o Pratylenchus. Entonces, son nematodos que se van a desplazar dentro del parénquima cortical, o sea, dentro de la corteza de las raíces, ocasionando estas lesiones que podemos ver aquí y que son la puerta de entrada a bacterias, hongos, y que con el tiempo pues va a inducir una pudrición total de las raíces, en particular de las raíces blancas, las raíces absorbantes. Entonces, y eso va a llevar pues a la muerte de la planta. Aquí, por ejemplo, tenemos un corte transversal de una raíz de café y todos los puntos azules son nematodos lesionadores que están desplazando dentro de la corteza. Aquí podemos ver una lesión que está dejada por el nemato, entonces después entran las bacterias, los hongos. Entonces aquí pueden medir un poco el daño que puede ocasionar estos nematodos. Eso es un experimento que hicimos aquí en Guatemala. Entonces aquí tienen una planta de 6 meses sana, a la cual no se ha inoculado nematodos, y aquí se le ha aplicado varias dosis de Pratylenchus. Y se puede ver realmente ya con 400 nematodos inoculados que no es una dosis tan fuerte. Ya después de 6 meses ya no hay raíz. Entonces esta planta pues está condenada. Y aquí, por ejemplo, tenemos un foco de infestación. Eso es en la finca Buenavista de Anacafé, que muchos conocen, donde teníamos un ataque muy fuerte de Pratylenchus. Ahora, el otro grupo importante para el café son lo que llamamos nematodos agalladores o del género Meleudogine. Entonces, hemos hecho estudios a nivel de Centroamérica para ver cuál es la diversidad de estos nematodos. Y lo que podemos ver es que sí hay una gran diversidad de especies y siempre pues es bueno saber cuáles son las especies que están presentes en los países vecinos y evitar contaminaciones a través de plantas, por ejemplo. Entonces, la especie más distribuida en Centroamérica y aún en toda Latinoamérica es Meleudogine exigua, que afortunadamente pues, es una especie poco patogénica, que ocasiona muchos nódulos así, pero sin disrupción de la corteza de la raíz. Y, por ejemplo, aquí tienen una plantación que está totalmente infestada con exigua. Si usted ve las raíces, son puros como rosarios. Y a pesar de eso, con un buen manejo agronómico, se logra mantener el cafetal en buen estado.
Ahora, en Centroamérica hay otras especies que son muy localizadas, como recientemente pues, se describió esta especie Izalcoensis, que está localizada únicamente en lo que es la parte del volcán de Izalco, y no, hasta la fecha pues, no se ha encontrado en otros lugares. Está también Melodogine arabicida, que es muy patogénico. Aquí lo pueden ver, que ocasiona daños muy parecidos a lo que podemos ver aquí en Guatemala. Y que ha, en algunos casos, llevado al abandono del cultivo de café por su gran patogenicidad. Y inicialmente estaba solo localizado en el Valle de Turrialba, donde se encuentra el cachi también. Pero que desafortunadamente pues, hay plantas de viveros que fueron llevadas a otras regiones y pues difundiendo este problema tan grave. Bueno, hay otras especies, pero que a nivel de café y a nivel de Centroamérica pues son muy anecdóticas y no ocasionan mayor problema. Ahora vengo a la más importante, que es la especie que tenemos aquí en Guatemala, y que desafortunadamente pues, es una de las más patogénicas dentro de este género, que es Melodogine paranensis. Se encontraba pues, en Guatemala. Recientemente pues, la identificamos también en México, por lo menos en el estado de Veracruz. Sospechamos que está en Chiapas también, y está en Brasil, en Perú, en Hawái. Y un dato interesante es que se ha encontrado también en la isla de Martinica, en el Caribe, en bosques primarios. Lo interesante es que el primer cafeto que se trajo a Latinoamérica en la historia, en el siglo XVII, fue llevado a la isla de Martinica. Y de ahí es donde se desarrolló el café, se mandó a varias islas del Caribe, República Dominicana, Cuba, y de ahí se difundió en toda Latinoamérica. Es difícil de decir, bueno, ¿será que este nemato se ha llevado de ahí con el café o con otras plantas? No lo podemos decir, pero seguramente por la distribución muy discontinua de este nemato a través de Latinoamérica, lo más probable es que ha sido distribuido a través de plantas, sea de café o puede ser de plátano o banano, porque ya hemos encontrado este nemato en musáceas asociadas con café. Entonces, aquí pueden ver los daños que ocasiona este nemato. Aquí en una finca de San Marcos, donde el cafetal pues, ya es un cementerio de cafetos. Ocasiona lo que en algunos lados llaman la corchosis de la raíz del cafeto, que probablemente está ocasionada por el nemato en asociación con hongos como Fusarium. Aquí tiene otro ejemplo con una vista aérea de una finca a pleno sol en Brasil, donde el nemato está ocasionando pérdidas muy importantes. Y aquí en Veracruz, donde pues recién encontramos este nemato también, ocasionando los mismos síntomas de corchosis y llevando a una muerte progresiva del nemato. Aquí cuando se corta esta parte corchosa, estos glóbulos blancos que pueden ver pues son las hembras del nemato. Ahora vamos a ver pues cuál sería la estrategia para manejar este problema y que sea de una manera consciente a nivel ecológico y que sea coherente con una estrategia de intensificación ecológica. Pues como ya se mencionó en varias ocasiones, pues el cultivo de café aporta muchos servicios ambientales, como son la fijación de carbono, la conservación de suelo, la contribución a la recarga de los mantos acuíferos en las cuencas por su ubicación topográfica en las cuencas. También sirve como refugio para la biodiversidad, tanto para especies nativas como especies migratorias, en particular de las aves.
también puede ser una fuente importante a nivel económico para el ecoturismo. Entonces, si vamos a desarrollar manejo integrado de nematodos, pues tiene que ser coherente con todo eso y no echar a perder pues todas esas ventajas que tiene el cultivo de café. Entonces, el primer paso para llevar un buen manejo integrado de nemato es lo que es el diagnóstico nematológico. Entonces, ¿por qué realizar un diagnóstico? Porque muchas veces, como lo hemos visto, pues los síntomas aéreos de los cafetos cuando hay ataques de nematodos no son muy típicos. Son clorosis, defoliación, etcétera, pero que podría suceder con muchos otros problemas de fertilidad de suelo o exceso de humedad, etcétera, etcétera. Entonces, realmente para confirmar la presencia o ausencia de nematodos, se requiere hacer estos diagnósticos. Y para saber cuáles son los nematodos presentes, si son nematodos lesionadores o nematodos agalladores o los dos. Ahora, eso es a nivel, digamos, cualitativo. A nivel cuantitativo, porque muchas veces los productores nos preguntan, pero bueno, ¿a partir de qué nivel poblacional de nematodos pues ya es problema? ¿O a partir de qué nivel poblacional tengo que aplicar, etcétera? Pues, para mí, a partir del momento que hay nematodos, pues ya es problema. No importa la cantidad que haya. Y voy a tratar de explicarle por qué. Porque con otras plagas, otras enfermedades, pues se aplica el concepto de umbral económico. Pero les voy a tratar de explicar por qué en el caso de los nematodos, pues es muy difícil de aplicar este concepto. Un primer hecho es la distribución muy agregativa de los nematodos en las parcelas, en los cafetales. Por ejemplo, aquí se visualizaron los niveles poblaciones de nematodos en una parcela donde pueden ver la variación realmente de estos niveles. O sea, puede tener un cafeto súper infestado y 5 metros después un cafeto que tiene muy pocos nematodos o inclusive que puede no tener si ha sido infestaciones desde el vivero. Aquí, por ejemplo, también pueden ver, bueno, en esta foto aérea, pues aquí, por ejemplo, hay un tremendo foco de infestación, pero aquí los cafetos probablemente están todavía sanos. Entonces, después también nos lleva el problema de representatividad de los muestreos. Muchas veces los caficultores traen muestras de un cafeto o algunos cafetos, pero ¿qué tal si muestreo aquí? Perdón. Si muestreo aquí, si muestreo aquí o si muestro aquí, no voy a tener los mismos niveles de nematos. Sin embargo, estamos hablando de un mismo lote donde vamos a llevar una estrategia, la misma estrategia para este mismo lote. El otro factor que hace que los niveles varían mucho es en función de, digamos que si vemos como una cinética a través del tiempo de cómo se va a degradar el cafeto conforme va la infestación con los nematodos. Entonces, si voy a muestrar sobre una planta que todavía está más o menos bien, voy a tener cierto nivel de población. Ahora, si voy a muestrar en plantas que están en un estado más avanzado, voy a tener poblaciones mucho más bajas, pero no es porque hay menos nematos, es porque ya hay menos nematos, porque ya el sistema radicular es tan dañado que las poblaciones de nematodos ya están a un nivel muy bajo. Otro factor de variación de las poblaciones es que hicimos aquí en 2 sitios en Guatemala, en Retaluleu y en Suchitepeques, estudiamos la dinámica poblacional de los nematodos. Y como lo pueden ver ahí en la línea blanca, son las poblaciones de nematodos en las raíces de los cafetos. Hay una tremenda variación en el transcurso del año y que está relacionada
más que con las lluvias, con el ciclo fenológico del cafeto. Cuando lo que nos dimos cuenta, aquí en los cuadritos rojos son los tiempos de relleno de los granos para terminar con la cosecha. Es cuando menos nemátodos tenemos, porque los granos funcionan como unos pozos fisiológicos que van a agarrar todo el carbono, toda la energía del cafeto. Entonces, en las raíces, los nemátodos van a tener menos posibilidad de alimentación y es cuando vamos a tener las poblaciones más altas. Pero pueden ver que en los picos, en unos lapsos de tiempo muy cortos, podemos tener variaciones muy altas. Entonces, dependiendo de la época en la cual vamos a muestrear las raíces, pueden tener niveles totalmente diferentes en un mismo lote. Y hay que ver que para entender bien para ver la relación entre nivel de población de nemato y daño en cuanto a producción es una relación bastante compleja. Porque lo que hace realmente los nematodos pues es destruir, no es un daño directo, lo que hacen es destruir las raíces y entonces va a haber un menor funcionamiento del sistema radicular, lo que va a llevar a un desbalance entre el potencial de la planta para nutrirse y su necesidad real de nutrición. Y eso pues nos lleva al impacto, pero van a interferir varios factores. O sea, primero a nivel de la planta, o sea, este desbalance entre nutrición y necesidad nutricional va a depender de la edad de la planta, va a depender de la variedad de la planta y va a depender también si es una planta todavía en crecimiento o si es una planta en producción y cuál es su carga fructífera. Todo eso va a influir sobre este desbalance. También van a influir los factores abióticos, o sea, si un cafeto está sometido a un estrés térmico, un estrés hídrico, o si hay problema de fertilidad del suelo, todo eso pues va a incrementar este desbalance y por ende va a aumentar el impacto de los nematodos sobre la planta. Y finalmente, pues, dependiendo si es un cafetal bajo sombra o a pleno sol, que va a influir a la vez sobre estos factores abióticos y también sobre la planta, en particular sobre la carga fructífera, pues también vamos a tener una influencia. O sea que es casi imposible definir un umbral económico. Va a depender, habría que hacerlo en cada tipo, cada agroecosistema, cada condición particular. Y para terminar, pues, de torcer el cuello a este concepto de umbral económico, es que generalmente en el concepto de manejo integrado de plagas y enfermedades, el umbral económico sirve para tomar decisiones, como en el caso de la roya, por ejemplo, para hacer aplicaciones curativas inmediatas. Pero en el caso de los nematodos, la estrategia es totalmente diferente. Se trata de estrategias de largo plazo, en particular con medidas profilácticas y de prevención. O sea, que en resumen, el diagnóstico nematológico es muy importante para que el productor sepa si sí o si no tiene nematodos y cuáles son. Y para planificar, pero a largo plazo, su estrategia para combatir los nematodos, o sea, con siembra y renovaciones de cafetales, con las variedades adecuadas, con injertos si es necesario, y con los manejos adecuados. Entonces ahora vamos a ver un poco más en detalle lo que cuáles son las medidas de control que se puede aplicar. Bueno, lo primero es
tener viveros sanos, porque el medio más importante de diseminación de los nematodos pues es a través del transporte de plantas y de suelo. Entonces realmente es una etapa clave para no ir diseminando los nematodos en áreas donde no hay. Porque ya a nivel de campo no se puede erradicar los nematodos. Una vez que ya están, pues hay que convivir con ellos, porque no se pueden erradicar. Y pues una parte importante a nivel de vivero pues es la desinfección del sustrato, que muchas veces pues, se volvió un poquito complicado con la prohibición de ciertos químicos como el bromuro de metilo, que antes se usaba mucho. Entonces, bueno, hay varias opciones. Son ideas que le estoy planteando así porque yo no he trabajado sobre estos sistemas, pero básicamente lo que se puede usar para desinfestar los suelos y quitar los nematodos parásitos de planta es a través del calor. Y no hay necesidad de subir a temperaturas muy altas. Con temperaturas de 50 a 60 grados durante un tiempo de horas suficiente, 10, 12 horas, ya podemos eliminar los nematodos fitoparásitos, por lo menos los que están en café. Y que sirve también para desinfectar los sustratos de los hongos patógenos. Entonces, hay posibilidad de hacerlo con tratamiento con vapor. Yo lo he visto en Brasil, donde lo usan bastante. Y también hay sistemas de solarización. Aquí es un sistema desarrollado por el Embrapa, ahí en Brasil, que son como parecidos a los calentadores de agua, los calentadores solares de agua, donde son tubos de metal que están en un cajón con un plástico transparente encima y que se rellenan con sustrato, con tierra. Y aquí pueden ver, por ejemplo, durante un día, al inicio de la tarde, como a las 2, 3 de la tarde, ya alcanzamos temperaturas de 80 grados. Y eso es suficiente para matar a los nematodos. Entonces, claro, son volúmenes pequeños, pero bueno, uno puede tener así toda una batería de paneles así, y es cuestión pues de ir desinfectando el suelo y hacer unas reservas con el tiempo y tener suficiente para los almácigos. Hay dos puntos sobre los cuales quisiera alertarlos. Bueno, muchas veces la gente piensa porque tiene material resistente, entonces ya está. Pues no, porque como lo vamos a ver después, el material resistente que hay en café es una resistencia parcial, no es material inmune. O sea que, aunque sea resistente, sí puede ser infestado con nematodos, aunque sea con niveles muy bajos de poblaciones, pero sí pueden tener nematodos. Entonces, podría ir contaminando áreas que son sanas todavía, aún con material resistente. Lo otro también es que la diseminación de los nematodos de café puede ser también con otras plantas. Por ejemplo, tanto en Guatemala como en México, en Veracruz, hemos visto que las plantas de plátano o de banano asociadas con café son muy buenos hospederos también para los nematodos que parasitan el café. Y como muchas veces pues se hace la multiplicación vegetativa llevando hijos, ahí es el medio perfecto para transportar los nematodos. Bueno, ¿cuáles son los medios de control que podemos utilizar a nivel de campo? Bueno, uno de los métodos que se ha utilizado más hasta la fecha es el control químico. Pero yo creo que ya es un control que vamos a ir eliminando por varias razones. Bueno, primero por su costo elevado, pero también por su eficiencia muy relativa en el tiempo. O sea que
realmente para poder tener un control eficiente con químicos, habría que hacer aplicaciones repetidas, lo que se vuelve incompatible con una caficultura sostenible, tanto a nivel económico como a nivel ecológico. Y pues son pesticidas con muy alta toxicidad, con alta solubilidad, o sea que se pueden lixiviar e ir a los mantos acuíferos, y que tienen un impacto ambiental muy fuerte. Sobre todo que los nematicidas no tienen una toxicidad no muy específica, sino que con un espectro muy amplio. La otra opción es el control biológico. No me voy a expandir mucho sobre esto porque muchas veces queda a nivel muy experimental o comercial, pero con poca experiencia todavía. Sin embargo, yo creo que hay perspectivas muy interesantes para venir en apoyo al uso de material resistente, como les expliqué anteriormente, que no es material inmune. Entonces es interesante tener herramientas que nos permitan bajar las presiones parasitarias en el campo y hacer un uso durable del germoplasma resistente. Por ejemplo, hay un caso que están estudiando mucho en México, donde estoy trabajando, que es el Purpureocilium lilacinum, que ha dado muchos resultados muy buenos en el control del nematodo dorado de la papa y que están estudiando también para controlar nematodos de café, o sea, en particular el Melodugine. Ahora vamos a entrar diría, el corazón, el eje central del manejo integrado de nematodos, que es el control genético. Bueno, primero, hay que saber que la mayoría de los cultivares tradicionales de café arábica derivan de una base genética muy estrecha, inclusive de solo algunas plantas en el caso del típica, que se introdujo de Indonesia, que fue una sola planta, y del germoplasma bourbon, que solo fueron al inicio algunas plantas que se trajeron de Yemen. Y esta pequeña base genética es la que dio origen a todas las variedades tradicionales como el mundo novo, el caturra, catoí, etcétera, y muchas otras variedades que se han desarrollado en los países centroamericanos, pero que son todas primas, pues. Entonces, y desafortunadamente, pues este material que puede ser muy bueno, con buena productividad, buena calidad de taza, sin embargo, son todos susceptibles a casi la mayoría de plagas y enfermedades. Entonces hubo que buscar pues fuentes de resistencia en otro material, sea germoplasma silvestre o otras especies como las robustas. O sea, aquí les presento unos resultados del doctor Anzueto, mi amigo, que buscó fuentes de resistencia a Pratylenchus en justamente el germoplasma silvestre de Etiopía y de Yemen, que fue el centro de domesticación del café arábica. Y en ninguno de todas estas acciones que se evaluaron se encontró resistencia a Pratylenchus. Entonces había que buscar otra opción. Y la opción pues ya la tienen aquí en Guatemala desde hace tiempo, que es para Pratylenchus, es el injerto reina que se ha desarrollado en los años 60 y que ya pues, lleva más de 40 años de uso y que está dando resultados muy buenos para controlar los nematodos lesionadores, Pratylenchus. Aquí, por ejemplo, es un experimento que llevamos en Guatemala donde comparamos material sin injerto, aquí en azul, sin químico, con químico, y lo mismo era aplicaciones de terbufos, con material injertado, sin químico y con químico. Entonces usted puede ver que las poblaciones de Pratylenchus, pues siempre hay niveles poblaciones, pero mucho más bajo que en el material sin injerto. Y si lo vemos a nivel de producción,
Pues aquí tienen los 3 primeros años de producción. En el material en verde injertado tenemos producciones mucho mayores a las plantas sin injerto. Y sin mayor diferencia en cuanto a entre las parcelas que recibieron nematicidas y las parcelas que no recibieron nematicidas. No había diferencia significativa. Hubo una pequeña tendencia en mejorar la producción en el material sin injerto, pero con el tiempo este efecto se va desapareciendo. Es lo que le hablaba anteriormente del efecto limitado en el tiempo de los nematicidas. Y aquí son las curvas de mortandad que medimos en las diferentes parcelas. Entonces, en el material injertado podemos ver que nos mantuvimos a un nivel muy bajo de 5%, que es muy aceptable, mientras en las parcelas sin injerto pues se disparó la mortandad. Aquí, por ejemplo, sin químico llegamos a, después de 7 años, ya teníamos el 60% de las plantas muertas. Con nematicida logramos bajar un poco la mortandad de las plantas, pero las que sobrevivían de tomera no eran productivas. Y aquí tienen una imagen de estas parcelas. Entonces, en el primer plano pueden ver las plantas sin injerto, y atrás es Caturra, y atrás las plantas injertadas. Es obvio que en los dos casos estos dos parcelas no tenían nematicidas. Entonces con el injerto logramos manejar muy bien el problema de nematodos. Mientras ahí pues ya estamos con la tristeza. Lo que quisimos verificar también es si había alguna diferencia en cuanto a resistencia entre un robusta común, que es el mayor germoplasma que se usa habitualmente, y el Nemaya, que ya conocen, y les voy a hablar un poquito más en detalle de este portainjerto, pues que se ha seleccionado por su resistencia también a los nematodos agalladores. Pero lo que podemos verificar es que hay un excelente nivel de resistencia de este material, inclusive a un nivel todavía mayor a un robusta común y corriente. Y aunque no hemos podido definir bien cuáles son los mecanismos precisos de defensa del robusta hacia los nematodos lesionadores, pero probablemente está relacionado con concentraciones muy altas de componentes fenólicos que podemos ver aquí y que probablemente son ácidos clorogénicos. Entonces, eso es importante porque quiere decir que es una resistencia bastante robusta y durable en el tiempo. Hay muy poca probabilidad para que haya un evento de contorneo de la resistencia por parte del parásito. Probablemente eso es y es también el interés de que esta resistencia es poco específica, o sea que va a funcionar con una gama amplia de especies dentro del género Pratylenchus, o sea de los nematodos lesionadores. Ahora vamos a ver qué pasa con los nematodos agalladores, o sea del género Melodogine, y ahí es una historia un poco diferente, porque desafortunadamente, al contrario de lo que vimos contra los Pratylenchus, los nematodos lesionadores, en el caso del nematodo agallador Melodogine paranaensis, que es la especie presente en Guatemala, casi todos los robustas son susceptibles. Y se ha visto, por ejemplo, en fincas donde habían injertado con robusta común, pero que permitió cierta tolerancia, pero con el tiempo también se ha visto las plantas decaer y finalmente con mortandad importante. Entonces, por esta razón, se hizo una evaluación de muchos clones presentes en la colección del CACHE
y no recuerdo bien, el doctor Unzueto sabe, pero creo que fueron como 30, 40 clones que el doctor Unzueto evaluó y de los cuales solo 2 clones resultaron resistentes al Melodoigine paranensis. Y como era un proyecto a nivel regional, también se evaluaron con otras especies presentes en Centroamérica. Este material dio resistencia a toda esta gama de especies. Entonces, estos 2 clones de robusta que resultaron resistentes, aquí pueden ver una descendencia de uno de estos 2 clones versus una progenie totalmente susceptible de otro robusta. Entonces, estos clones se han multiplicado por embriogénesis somática y después se pudo así implementar campos semilleristas, o sea, de producción de semilla de Nemaya a través de la polinización cruzada de estos 2 clones. O sea que el Nemaya en realidad es una semilla híbrida y por eso es importante, o sea, no se puede multiplicar, el productor no puede multiplicar así, nomás porque como el robusta es de polinización cruzada, es alógama, entonces va a cruzar con cualquier robusta que esté alrededor y que no necesariamente sea resistente, o sea que van a tener una baja de esta resistencia. Ahora, otra opción que se averiguó, que se investigó, fue buscar si no podíamos encontrar resistencia dentro del germoplasma de arábica para tener directamente pues, variedades comerciales de arábica ya resistentes. Entonces, otro trabajo que realizó el doctor Unzueto en su tesis de doctorado fue evaluar bastante accesiones silvestres de Etiopía y dentro de todas estas accesiones se encontrado, aquí lo pueden ver en verde, bastante accesiones que tenían un excelente nivel de resistencia al Melodoigine paranensis, o sea que no permitía al nemato multiplicarse o multiplicarse en una cantidad muy baja. Y lo que se desarrolló es un sistema de selección de híbridos F1, justamente utilizando este germoplasma silvestre de Etiopía y Sudán, con las accesiones que tenían los genes de resistencia, cruzándolos con cultivares en su mayoría introgresado, que tienen también por su parte la resistencia a la roya, lo que permite tener híbridos F1 acumulando diferentes genes de resistencia a diferentes plagas y enfermedades y al mismo tiempo tener material, pues por siendo material híbrido y por la distancia genética bastante importante entre el padre y la madre, se tiene un alto nivel de heterosis, o sea que permite un vigor muy fuerte y una alta productividad, aún en sistemas agroforestales o sistemas bajo sombra. Y también se ha verificado que estos híbridos presentan una excelente calidad de tasa. Y estos híbridos, pues para conservar su identidad genética, se están multiplicando a través de embriogénesis somática. Les voy a hablar muy rápidamente sobre cuáles son los mecanismos de defensa de la planta, porque es muy importante para nosotros investigadores saber cuál es la durabilidad de esta resistencia, cuál es la robustez de esta resistencia. Entonces, aquí tienen un corte longitudinal de una raíz de cafeto infestada por el Melodoigine paranensis que hay aquí en Guatemala. Entonces, lo que hace el nemato es como una reprogramación de las células de la raíz. Lo que ven aquí, ahí está. Lo que ven aquí son lo que llamamos células gigantes y que pueden tener casi el equivalente del tamaño de 100 células normales. Y eso, la formación de estas células gigantes es inducida por el nematodo.
Entonces aquí tienen un nemato, aquí tienen otro, aquí tienen la cabeza de otro y pueden ver cómo todo los tejidos de la raíz están totalmente perturbados. Aquí estamos en la parte vascular de la raíz. Entonces se pueden imaginar que la fisiología de la planta está totalmente afectada por el parasitismo del nemato. Ahora, ¿qué pasa en un material resistente? Pues lo que observamos es que en el material resistente el nemato sí logra iniciar su ciclo biológico y completarlo hasta un nivel bastante adelantado. Aquí ven el nemato. Pero lo que vimos es que detectamos unas sustancias que se acumulan aquí en las células gigantes que ven aquí de color azul. Y aquí, cuando lo miramos bajo luz ultravioleta, vemos estas sustancias que fluorescen. Y a través de estudios de histoquímica podemos identificar que son flavonoides. Esas son sustancias muy conocidas en el mundo vegetal y que sirven como sustancias de defensa a muchas plagas y enfermedades. Y pues si uno lo ve de manera externa, porque sí vemos que uno podría pensar aquí tiene una raíz de Nemaya que el material no es resistente, porque sí podemos ver como nódulos. Pero a diferencia del material susceptible, donde vemos estas masas translúcidas, son masas de huevos. Y cada masa de huevo puede contener cientos de huevos del nemato. A diferencia, en el material resistente no observamos la producción de descendencia. O sea que el nemato completa parte de su ciclo, pero no logra reproducirse o se reproduce pero a un nivel muy bajo. Además, ahí no hay disrupción de la corteza de la raíz, mientras aquí después, cuando ya no está la masa de huevo, es un bulevar para los hongos, las bacterias. O sea, ahí empieza problemas más serios y es lo que ocasiona lo que vemos en plantas más grandes de corchosis con la producción de estos tejidos corchosos. Entonces, y lo interesante es que podemos confirmar que son los mismos mecanismos de defensa tanto en el material canéfora como en el material arábica. Entonces tenemos una resistencia incompleta, pero eficiente. Y eso se pudo comprobar ya con los años. Por ejemplo, aquí pueden ver una parcela de cafetos injertados sobre Nemaya. Pueden ver la cara de felicidad de los... Porque antes aquí pues es una finca donde hay problemas muy serios de corchosis con infestaciones muy altas de melodogine y a pesar de eso pues pueden ver el material, ya creo que cuando se tomó la foto tenía como unos 6 años y el cafetal está en perfecto estado. Aquí es una foto que tomé recientemente en México, en el estado de Veracruz, donde ahí tenemos a uno de los híbridos F1, también en una finca súper infestada por el Melodogine paranaensis con corchosis. Entonces, en el primer plano, pues pueden ver lo que queda del catuay. Aquí tiene una planta ya muerta, aquí una planta que ya está a punto de morirse, o plantas que están muy raquíticas, y en el fondo las plantas de híbridos que presentan también una resistencia y que están en perfecto estado y con una producción muy alta. Pero sería un error pensar que solo porque tengo un material resistente entonces ya está. No, pues como les decía, el material resistente no es inmune. Entonces, siempre va a haber un pequeño nivel de infestación si hay nematodos. Entonces,
va a haber que acompañar pues, la siembra de este material resistente para que sea durable. Y también, como vimos, está relacionado la resistencia con el metabolismo fenólico de la planta, o sea que va a estar relacionado también con el estado fisiológico de la planta. Entonces, es muy importante que el cafeto esté en un ambiente favorable para que la expresión de la resistencia sea lo mayor posible. Entonces, es importante tanto, por ejemplo, la sombra, que va a tener diferentes efectos, que va a favorecer materia orgánica, entonces con una rizosfera más favorable para los cafetos, va a influir sobre por supuesto, sobre el microclima, pues lo que vimos con el doctor Zelaya, va a haber cada vez más estreses abióticos, estreses hídricos, estreses térmicos. Entonces la sombra sirve como un amortiguador pues, y mantener un microclima favorable a nivel de la parcela. También es importante pues, el manejo de la fertilización del suelo para que el cafeto pues, pueda expresar en su mayor magnitud pues, sus defensas a las plagas y enfermedades. Y pues yo creo que con eso voy a terminar. O sea, lo importante pues es que hay materia resistente, pero tiene que ser una visión integrada y tiene que ser acompañada con un manejo agronómico pues adecuado, tal vez ayudar con control biológico para mantener los niveles bajos a nivel de la parcela. Muchas gracias y si tienes preguntas. Antes de pasar a las preguntas para el doctor Vilain, queremos recordarle que por favor nos llenen las encuestas. Su opinión es muy importante para nosotros para mejorar este tipo de actividades. Vamos a agradecerle al doctor Vilain su participación en este 25 Congreso Nacional del Café, invitando al doctor Francisco Anzueto para que le dé su reconocimiento. Por favor, doctor Anzueto. Sí, buenas tardes, Luke, muchas gracias por tus aportes y tu amistad. Con mucho cariño aquí en Guatemala juntamos algunos nematos, los metimos en esta cajita y te los vamos a entregar en esta tarde. Gracias, Paquito. Agradecemos al doctor Luc Vilain por su participación y por tan importante conferencia. Es así como concluimos el primer día de actividad de este 25 Congreso Nacional del Café. Les agradecemos su presencia y les recordamos que mañana la inscripción estará abierta desde las 7:30 de la mañana, iniciando las conferencias a las 8:30 en punto. Y les recordamos que no se olvide de cambiar el ticket que le dan en el Centro Comercial Los Próceres por el ticket amarillo que le entregan en el bus de Anacafé, porque la pérdida de ese ticket vale 100 quetzales. Por favor, guárdelo como que fuera la llave de su vehículo. Y nos despedimos también de los caficultores que nos escuchan a través de la www.anacafe.org a través de internet, y de los caficultores que se encuentran viéndonos en vivo y en directo en las regionales de Cobán, Huehuetenango y la región de San Bernardino, Suchitepeques. Gracias, doctor Vilain, muy amable. Le agradecemos muchísimo y gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, el doctor Vilain está por acá para hacerle cualquier pregunta que ustedes deseen. Usted y después usted. Gracias. Buenas, doctor. Interesante su plática. No escucho. Más cerca. Interesante su plática. La verdad que se enfoca más que todo en el injerto para contrarrestar el nemato, el sistema genético. Pero la verdad es que